¿Qué tal a todos? Vamos a revisar este último tema de la unidad, que es la diapositiva número 4. Va a ser bastante breve y nada más como recordatorio. Esta unidad tiene que ver con las distribuciones especiales, en el caso multivariado. La primera que vimos fue la normal multivariada y en la diapositiva anterior vimos los estadísticos de orden. Esta es la más fácil, de hecho es muy corta la diapo y es la distribución multinomial. Entonces vamos a ver brevemente qué consiste. Aquí tenemos las preguntas correspondientes para recordar, que son cuáles son las características de un experimento binomial. Esto ya lo vimos previamente en prueba 1. Les recuerdo que un experimento, una variable aleatoria binomial, es una variable que tiene dos parámetros, el parámetro n y el parámetro p, que básicamente es para medir un experimento que se repite n veces, que tiene n intentos, y en cada intento hay una probabilidad de éxito y de fracaso. O también lo podemos ver como una suma de Bernoullis independientes. Esas eran las dos maneras de ver un experimento binomial. Entonces, a grandes rasgos, un experimento binomial es aquel en el que voy a hacer un experimento un número n de veces, y cada experimento que yo haga tiene dos resultados posibles, por eso se llama binomial. Luego tenemos cómo se calcula esta expresión, que si se acuerdan es el vector de medias, que no es más que calcular las medias de cada componente de un vector aleatorio. Ahí muy sencillo. Y luego nos preguntan cuál es la media de una variable binomial de parámetros n y p. Esto lo podemos ver directamente en nuestra tabla de distribuciones si buscamos la binomial. Si tenemos una binomial de parámetros n y p, nos dice que la esperanza es n por p. Entonces, ahí no hay ningún problema. Entonces, empezamos, ¿no? En este caso, la multinomial, ¿por qué estamos hablando de la binomial? Porque la multinomial no va a ser más que una generalización de la binomial. O sea, nosotros ya dijimos que la binomial es hacer n veces un experimento y donde cada experimento va a tener dos resultados posibles. La multinomial se va a definir casi igual. Lo único que va a cambiar es que en la multinomial el experimento que se está realizando, en vez de que solamente tenga un resultado posible, perdón, dos resultados posibles, en la multinomial puede tener más de dos. Por ejemplo, en la binomial normalmente utilizamos experimentos del estilo lanzar una moneda con cara de águila, o pues de entrada lo definimos como éxito y fracaso. Por eso lo decimos como una suma de Bernoullis. En el caso de una multinomial, eso ya no tiene que ser así. O sea, ya podemos utilizar el caso de un dado y asignar una variable, una etiqueta a cada valor del dado, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, si nosotros lanzamos un dado, un número n de veces, pues ya tenemos una variable que va a medir el número de veces que cae 1, el número de veces que cae 2, el número de veces que cae 3 y así sucesivamente. Ya no vamos a estar limitados por solamente medir éxito y fracaso. Entonces, literalmente, esa es la multinomial, que vamos a ver pues, cómo nos lo plantean. Nos dicen, considera un experimento que tiene n posibles resultados. Esto lo comparte con la binomial, hasta aquí todo igual. Y que las probabilidades de que ocurra. Perdón, aquí cambiamos la n, aquí sí me equivoqué. Aquí la n no significa lo mismo que en la binomial, porque aquí la n es para los números de resultados posibles. En la binomial, la n la usamos para el número de veces que se hace el experimento. Entonces, bueno, aquí sí es diferente. Esta n se está usando para los resultados posibles. Y bueno, las probabilidades que va a tener cada uno de estos resultados, pues ahora sí, van a ser P1, P2 hasta Pn, respectivamente, ¿no? Entonces voy a tener una probabilidad asociada a cada resultado posible. Si este experimento, ahora sí, se va a repetir R veces, esta R es lo que va a venir a sustituir la N en la binomial en términos de la notación. Entonces, el experimento en vez de que se haga N veces, se va a hacer R veces, donde cada experimento es independiente de los demás. Entonces aquí es importante, cada experimento es independiente de los demás
y definimos las variables x, y como el número de veces que se obtuvo el resultado y en los R experimentos. Entonces vamos a tener un vector. De nuevo, esta distribución no es univariada, es un vector. Entonces, cada componente va a medir el número de veces que va el número de veces que va a ocurrir cada uno de los resultados posibles. Entonces, nada más para que quede un poquito más claro. Un caso muy sencillo sería el de un dado. Un dado, si yo defino el experimento de tirar un dado 10 veces y asignar una variable al número de veces que cae 1, 2, 3 y demás, entonces, según estos parámetros, n sería el número de resultados posibles. En este caso, el dado, ¿cuántos resultados posibles tiene? Tiene 6 resultados posibles. Y por lo tanto, voy a tener un vector de la forma x1, x2 y así hasta x6, donde cada uno de estos elementos tiene una probabilidad asociada P1, P2 y así hasta llegar hasta P6. Estas probabilidades son las probabilidades de haber observado el éxito que mide cada variable. Por ejemplo, lo más intuitivo sería que x1 sea el número de veces que caiga 1, que p2 sea el número de veces que caiga 2, y p6 sería el número de veces que caiga 6. Y si decimos que vamos a lanzar el dado 10 veces, entonces tenemos R igual a 10, que es el número de veces que se va a realizar el experimento, y N es el número de resultados posibles de cada experimento. Entonces, algo interesante es que si mi vector tiene esta forma, que caiga, que x1 valga 2, x2 valga, bueno, no voy a ponerle 3, voy a ponerle 1, x3 vale 1, x4 vale 2 y x5 vale 3. Algo interesante es que si yo ya sé que el experimento lo hice 10 veces y yo ya tengo los resultados de los primeros 5, de las primeras 5 variables, x1, x2, x3, x4, x5, yo ya sé que la suma de las x1 hasta x6 debe de darme igual a 10, porque se hizo 10 veces. Entonces, aquí sin que me lo digan, yo ya sé que esto vale, si esto es 4, 6 y 9, para completar al 10, esto tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque la suma de las x1, x2 y así hasta llegar a x6 tiene que ser igual a r. La suma de las x tiene que ser igual a r. Y otra cosa que no dije, pero pues sí es un poco obvio, es que la suma de las probabilidades pues tiene que ser igual a 1, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se supone que son excluyentes estos eventos. O sea, no puede ser que haya algo que está faltando o que haya otro experimento que nos está mencionando en este problema, ¿no? Entonces, eso es como se plantea esto de acá. Entonces, los parámetros que tiene una distribución multinomial son R, como el número de veces que se va a realizar el experimento, N, como el número de resultados que tiene cada experimento, y ahora sí, pasamos a las P1, y bueno, va a tener tantos parámetros como N resultados posibles va a tener. Entonces, eso es una distribución multinomial. Tiene este número de parámetros. Al menos 2, y va a tener tantos parámetros como haya de N. Entonces, así es como se define. Con eso debería quedar bastante claro. Y bueno, obviamente, esta sería la fórmula que nos quedaría. Es una variable aleatoria discreta, obviamente, al igual que una distribución binomial. Y esa es la fórmula. Vamos a ver cómo es la fórmula de la binomial. Tenemos aquí la combinatoria. Tenemos la probabilidad de éxito elevado a la x, que es lo que quiero observar, y la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x. O sea, si yo quiero observar x éxitos, pues tengo que multiplicar el factor de éxito a la x y el factor de fracaso a la n menos x.
para este recorrido. Entonces aquí va a pasar algo similar, nada más que pues no puede ser éxito y fracaso porque pues estamos generalizando para más de dos variables, que ya no va a tener que ser dicotómica la variable. Entonces va a quedar de esta forma. Va a ser muy similar. ¿Por qué? Porque tengo, si x1 vale, si la variable x1, que es el primer componente, tiene que aparecer x1 veces, pues entonces la probabilidad de éxito asociada de x1 se va a elevar a la x1 también. Si x2 tiene que valer x igual a 2, entonces la probabilidad asociada a x2, que es p2, se va a elevar a x2. Hasta aquí, si solamente tuviéramos dos variables, una multinomial, si solamente tuviéramos dos resultados posibles, una multinomial pues sería pues, prácticamente igual a una variable binomial, nada más que escrita en formato de vector. Pero en términos de probabilidad serían exactamente los mismos, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo mismo, pero obviamente ya podemos tener más variables y donde cada componente va a ser igual a su probabilidad de éxito de cada uno de los resultados, probabilidad de suceder cada resultado elevado al valor correspondiente. Y bueno, aquí ya tenemos la formulita, ya no es directamente la combinatoria que aparecía acá en la binomial, pero pues es algo equivalente, que es R, que era el número de intentos, y aquí los factoriales de cada uno de los valores que utilicemos aquí. Y aquí está la propiedad que les dije. La suma de estas x's tiene que ser igual a R, que es lo que les comenté en el ejemplo anterior. Y lo que no está escrito es que la suma de las probabilidades pues tiene que ser igual a 1. Entonces, de hecho, aquí lo menciona, ¿no? La suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1 y si n es igual a 2, entonces la multinomial es 2 al caso de la binomial. Por lo tanto, la multinomial es una generalización de la binomial. Entonces aquí está justamente el caso del dado, ¿no? Se lanza un dado 9 veces, determina la probabilidad de que se obtenga 3 veces el 1, 2 veces el 2, el 3, una vez el 4, el 5 y ninguna vez el 6. Entonces aquí, ¿cuáles son nuestros parámetros? Son R igual a 9, porque es el número de veces que se hizo el experimento. N es el número de resultados posibles que tiene cada experimento, dado que es un dado, el número de resultados posibles es 6, y bueno, pues un dado justo, pues tiene que ser equiprobable, entonces debería de suceder esto, ¿no? P1 igual a un sexto, P2 igual a un sexto, porque es la probabilidad de que caiga 1, la probabilidad de que caiga 2, y así sucesivamente hasta llegar a P6, que debe ser igual a un sexto también. Entonces, así es como nos queda. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la probabilidad de que se obtengan 3 veces el 1, de que x1 sea igual a 3, de que x2 sea igual a 2, de que x3, 2 veces el 2 y el 3, x3 es igual a 2, x4 igual a 1, x5 igual a 1 y x6 igual a 0, ¿no? Nos aseguramos que sume 9, 3 y 2, 5, 7, 8, 9. Si suma R igual a 9, entonces está correcto, ¿no? ¿Cómo hallamos esto? Pues lo podemos hallar con la fórmula que está acá. Nos tenemos que utilizar estos factoriales como nos piden. Aquí está, ¿no? Ya tenemos esto que ya hemos definido, las probabilidades son un sexto, esta es la distribución que tiene. Bueno, aquí no se escribe el factor de n igual a 6, creo que se sobreentiende si escribes 6 probabilidades de éxito. Aquí está. Y este es el vector que se forma en la multinomial, ¿no? Entonces aquí está, hacemos esto, estos factoriales, estos componentes, las P1 a la 3, P2 a la 2, P3 a la 2 y así sucesivamente, y nos da que esta probabilidad es de 0.0015. Entonces acá hay algo interesante. ¿Qué es lo que nos dice todo este párrafo? Nos dice que si yo solamente tengo esta información, que no me dan información del último elemento, o no necesariamente del último, pero de cualquiera, o sea, que me quiten un elemento de información,
Pues si están de acuerdo conmigo, podemos encontrarlo sin necesidad de saberlo, que nos lo digan explícitamente, porque nosotros ya sabemos que x1 más x2 más x hasta xn es igual a r, y también ya sabemos que p1 más p2 y así sucesivamente hasta pn es igual a 1. Entonces, si nos quitan un elemento cualquiera de estos, como esta ecuación está, solamente le hace falta un elemento, se pueden resolver ambas ecuaciones y podemos obtener la información de la variable faltante, ya sea la última, la primera, o sea cual sea, siempre y cuando sea 1. Esto pues no es tan necesario, no es tan útil, pero pues es algo a tener en cuenta, y de hecho eso es lo que pasa eso es lo que justamente pasa en la distribución binomial. Siempre nos dan la probabilidad de éxito. Nos dan la probabilidad de éxito y en automático ya sabemos que la probabilidad de fracaso es el complemento de dicha probabilidad. Entonces, eso es algo que sí tenemos en cuenta, pero no solemos mencionarlo el por qué, ¿no? Entonces, aquí se está enfatizando esa idea. Entonces, aquí eso es lo que dice todo esto de acá. Entonces, nada más para que sepan de qué va este párrafo. Pues aquí nos da un ejemplo. Si nos quitasen la información del enésimo elemento, lo podemos calcular a través de la información de los n-1 elementos restantes, restándoselo a r. Si no nos dieran la probabilidad de n, también podríamos calcularla de la misma manera. Y aquí, si ya tenemos un vector aleatorio multinomial de estos parámetros, así como en la distribución normal multivariada hay resultados, aquí también tenemos estos resultados. Si tenemos un vector aleatorio multinomial, cada componente x1, x2, xn sigue una distribución binomial con parámetros r y pi. O sea, eso se puede deducir de manera lógica por la misma definición. Y otro que también se puede deducir a través de la definición es que cualquier distribución conjunta xy y xj, que pues su función masa de probabilidad conjunta sería esto, va a tener esta expresión correspondiente, ¿no? Que pues es lógico también porque esta sería la probabilidad de xy, la probabilidad de xj, y dado que quiero que solamente suceda esto, ya no me interesa desglosar todos los demás, lo único que tengo que hacer es calcular el complemento y yo ya sé que cuántas veces tiene que suceder aquello que no es ni xy ni xj, pues el número de intentos r que sean correspondientes, menos el número de éxitos que ya tuvieron cada una de estas variables. O sea, básicamente aquí se están fusionando todas estas probabilidades de todos los otros casos posibles. Pues como ya no me interesa ver como el vector completo, pues ya lo ajusto en un solo componente. Entonces, todo esto, la demostración de esto es justamente por definición, ¿no? Entonces, aquí está. Ambos resultados se siguen directamente de la misma definición de la distribución multinomial. Entonces aquí otro corolario es que, dado que ya sabemos esto, pues si yo ya sé que cada variable aleatoria sigue una distribución binomial, pues algo sencillo es que el vector de medias va a seguir esto de acá. ¿Por qué? Porque como cada componente es binomial, como cada componente es binomial de parámetro RPI, ¿quién es la media de cada componente? Según la tabla de distribución, la media es el producto de los parámetros n por p. En este caso, ¿quiénes son los parámetros? R y pi. Entonces, la media de cada componente es RPI para cualquier variable correspondiente. Entonces, eso hace que el vector de medias nos quede de esta manera. La matriz de covarianzas, la varianza, que son los elementos que están en la diagonal, pues se calcula también con la misma lógica, porque yo ya sé que la varianza de una distribución es np por 1 menos p. Esto de acá es justamente esto, ¿no? Es la misma lógica que les acabo de decir para el vector de medias. El que no está tan sencillo es la matriz de covarianzas,
porque aquí acuérdense que para calcular la covarianza habría que calcular la esperanza de XY menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Esto sí se puede complicar un poco, entonces ahí inténtalo. Una manera de hacerlo, hay varios enfoques, es así como vimos la distribución binomial como una suma de Bernoullis independientes, podemos construir nuestro vector multinomial como un vector donde cada elemento son Bernoullis independientes. Entonces, eso es una manera también de poder hacerlo. Entonces, eso sea como ejercicio. Y bueno, también aquí tenemos otra expresión que nos puede servir, que es que la función generadora de momentos de esta variable multinomial, de este vector multinomial, va a tener esta forma de acá. De hecho, si se acuerdan, vamos a ver si se acuerdan, no sé, vamos a checarlo rápido. En el examen que les puse, el examen pasado, que está por acá, les puse una distribución de este estilo. Y esta distribución, pues nunca les dije de qué era, pero esta distribución del examen pasado era una distribución multinomial. Tiene la forma de una multinomial. Entonces es justamente esta, ¿no? Y ustedes lo que hicieron fue obtener uno de los elementos que nosotros ya dijimos que si yo tengo una multinomial y yo calculo algunos de sus componentes, lo que yo voy a obtener es una binomial. Entonces eso fue lo que salió en el examen pasado, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto? Muy similar a cómo se tiene que demostrar esto anterior. Entonces eso creo que no está en las enlazadas, pero pues sería un buen ejercicio que lo realicen. Entonces con eso ya terminamos todo lo correspondiente a la unidad 2. Ya están listos para presentar el ADA y luego el examen. El único ejercicio relacionado a la multinomial es este ejercicio 4. Está muy fácil, honestamente. Está muy fácil este ejercicio número 4. Es más práctico que teórico. Entonces no deben tener gran problema para realizarlo. Los otros igual tienen su complejidad, así que ahí sí espero que